Un propietario encubierto pide un muffin disfrazado y se queda paralizado cuando el cajero se queja de los ingredientes rancios. El sonido de notificación en el teléfono de Ethan Granger se había convertido en su peor enemigo. Cada ping traía consigo otra crítica mordaz, otro cliente decepcionado, otra grieta en el imperio que construyó de la nada. Se quedó mirando el último comentario en las redes sociales. Muffin Street solía ser mi lugar favorito. Ahora su comida sabe a cartón y cuesta el doble. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó realmente? Ethan se apartó de su escritorio de caoba en la oficina del ático con vista al centro de Seattle. Su reflejo se reflejaba en el suelo y las ventanas. A sus 38 años, todavía parecía lo suficientemente joven como para encajar en cualquier lugar, que era exactamente lo que necesitaba en ese momento. El hombre que había iniciado Muffin Street hace 12 años con un solo camión de comida y el sueño de servir el muffin de arándanos perfecto se había convertido en un extraño para su propia creación. Señor. La voz de su asistente resonó a través del intercomunicador. La reunión de la junta directiva se ha trasladado a las 3. Cancela eso, dijo Ethan, mientras buscaba la vieja mochila que mantenía escondida detrás de su estantería. Diles que estoy manejando algo urgente. 20 minutos después, Ethan estaba afuera del local de Muffin Street en Pine Avenue, completamente transformado. Atrás quedaron los trajes a medida y los zapatos de cuero italianos. En su lugar, había unos vaqueros descoloridos con un pequeño desgarro en la rodilla, unas zapatillas gastadas que habían visto días mejores y una sudadera con capucha gris que había pertenecido a su compañero de cuarto en la universidad. Se había despeinado el pelo, habitualmente impecable, y no se había afeitado en 2 días, lo que le daba el aspecto perfecto de otro cliente cansado que toma el desayuno para llevar. El familiar sonido del timbre de la puerta ahora se sentía diferente, menos acogedor, más mecánico. Las cálidas paredes de color amarillo que alguna vez resultaron acogedoras ahora parecían opacas bajo las parpadeantes luces fluorescentes. Incluso el aroma característico de los productos recién horneados parecía más débil, enmascarado por un extraño olor químico que no podía identificar. Detrás del mostrador se encontraba una mujer joven con cabello castaño rojizo recogido en una cola desordenada. En su etiqueta con el nombre se leía Lena. Y a pesar de su sonrisa forzada, Ethan podía ver el cansancio grabado en las ojeras bajo sus ojos. No podía tener más de 22 años y probablemente trabajaba aquí para pagar la universidad. Buenos días. Bienvenidos a Muffin Street, dijo con una alegría practicada que no llegó a traslucirse en sus ojos. ¿Qué puedo empezar por ti hoy? Ethan se acercó a la vitrina y se le hundió el corazón al ver lo que vio. Los muffins que deberían haber sido dorados y apetitosos parecían planos y secos. Los croissants parecían haber estado sentados allí durante horas. Sus capas una vez escamosas ahora eran duras y sin vida. Este no era el estándar con el que había construido su reputación. Tomaré un muffin de arándanos y un café negro mediano, dijo con voz despreocupada. Absolutamente. La sonrisa de Lena se desvaneció por un instante mientras tomaba el panecillo. Ethan la observó dudar, con su mano suspendida sobre la vitrina. Parecía estar eligiendo entre varios muffins de aspecto idéntico y finalmente seleccionó uno de la parte de atrás. Serán $847, dijo con la voz ligeramente tensa. 847 pesos. Ethan recordó cuando el mismo pedido costaba menos de 5 pesos. Entregó un billete de $10 y encontró un asiento junto a la ventana, el mismo lugar donde solía sentarse durante sus primeros días, viendo a los clientes disfrutar de sus creaciones y soñando con la expansión. El primer bocado del panecillo le dejó helado el estómago. Estaba seco, no solo ligeramente rancio, sino realmente desagradable. Los arándanos tenían un sabor artificial y tenían un regusto extraño que le hizo querer escupirlos. Esto no era solo que estuviera por debajo de sus estándares. Era una comida realmente mala por la que ningún cliente debería tener que pagar, y mucho menos comer. Él levantó la vista y vio a Lena observándolo desde detrás del mostrador con expresión de dolor.
Cuando sus miradas se cruzaron, ella rápidamente apartó la mirada y se dedicó a limpiar las superficies ya limpias. Isen se puso de pie y se acercó al mostrador, todavía sosteniendo el panecillo ofensivo. «Disculpe», dijo en voz baja. La cara de Lena se puso roja. «Está todo bien con su pedido, señor. Honestamente, este panquecito sabe como si hubiera estado aquí durante días». Los hombros de la joven se hundieron y miró a su alrededor nerviosamente antes de inclinarse más cerca. «Lo siento mucho», susurró, con su voz apenas audible. «Sé que no está fresco. Nos obligaron a usar productos caducados otra vez hoy. Lo hablé la semana pasada, le dije a mi gerente que no deberíamos servir comida pasada, pero me dijo que si me quejaba de nuevo, me despedirían en el acto». Las palabras le dieron a Isen un golpe físico. Productos caducados. A sus clientes, gente que confiaba en la marca Muffin Street, les servían comida en mal estado, y a los empleados que intentaban mantener la calidad los amenazaban con el despido. Productos caducados, repitió con voz controlada. Lena asintió con tristeza. Algunos de estos muffins tienen 3 días. Se supone que los hacemos frescos cada mañana, pero el nuevo gerente dice que es un desperdicio tirar producto. Nos obliga a sacarlos de todos modos y solo espero que nadie se dé cuenta. Hizo una pausa, con lágrimas en los ojos. Odio mentirles a los clientes, pero necesito este trabajo. Las facturas médicas de mi madre. Isen sintió una opresión en el pecho de rabia, pero mantuvo una expresión neutral. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto? Han pasado 6 meses. Desde que llegó el nuevo equipo directivo, todo cambió prácticamente de la noche a la mañana. Redujeron el personal de panadería a la mitad, redujeron los pedidos de ingredientes y pusieron en marcha estas cuotas desorbitadas para la venta de productos del día anterior. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Me encantaba trabajar aquí. Se suponía que Muffin Street iba a ser diferente a otras cadenas. ¿Sabes? De verdad nos importaba la calidad. Se suponía que iba a ser diferente. La frase resonó en la mente de Isen como un clavo ardiendo en todo lo que había construido. ¿Cómo te llamas?, preguntó con suavidad. Lena. Lena Martínez. Bueno, Lena, gracias por ser sincera conmigo. Eso requirió coraje. Se encogió de hombros con tristeza. ¿De qué sirve ser valiente si nadie que pueda cambiar las cosas realmente escucha? Isen quiso decirle en ese momento que la escuchaba, que él era la única persona que podía cambiarlo todo. Pero revelar su identidad ahora solo crearía más problemas. En lugar de eso, sacó su teléfono y discretamente tomó fotos de la vitrina, anotando las marcas de tiempo y el estado de los productos. «Sigue siendo sincera», le dijo. Ella. A veces la persona adecuada te escucha, incluso cuando no lo sabes. Mientras caminaba de regreso a su auto, la mente de Isen daba vueltas. No se trataba solo de una mala ubicación ni de un gerente rebelde. Si las existencias caducadas se estaban convirtiendo en una política, si los empleados eran silenciados por intentar mantener los estándares, entonces algo estaba destruyendo sistemáticamente su empresa desde dentro. Tanto que se sentó en su auto durante varios minutos, mirando el logotipo de Muffin Street en la fachada. Las alegres letras cursivas que una vez lo llenaron de orgullo ahora parecían burlarse de él en algún punto del camino. Mientras se concentraba en las reuniones de la junta y los informes trimestrales, el trabajo de su vida había sido envenenado. Pero, ¿quién estaba detrás? Y lo más importante, ¿cuán profunda era esta corrupción? Isen arrancó el motor, con la mandíbula apretada y decidido. Construyó Muffin Street una vez de la nada. Si alguien intentaba destruirla, estaba a punto de descubrir que Isen Granger no se rendía sin luchar. La búsqueda de respuestas estaba a punto de comenzar, y presentía que lo que descubría hoy era solo la punta del iceberg. Un iceberg feo. El rostro asustado de Lena brilló en su mente. Contaba con alguien que arreglara las cosas, aunque no supiera quién era. Dot. No la decepcionaría. No decepcionaría a ninguno. Ya no. A la mañana siguiente,
Isen entró en su propia sede corporativa como un completo desconocido. Había pasado toda la noche creando una nueva identidad, con tarjetas de visita falsas y una historia que engañaría incluso a sus colegas más cercanos. Hoy era Marcus Gray, un consultor de gestión contratado para evaluar la eficiencia operativa. Su secretaria, Patricia, apenas levantó la vista de su computadora cuando se acercó a su escritorio. Después de 8 años trabajando juntos, no lo reconoció con su traje barato y sus gafas de montura metálica. «Soy Marcus Gray de Efficiency Solutions», dijo, adoptando una voz ligeramente desagradable que practicaba frente al espejo. «Tengo una reunión con el equipo ejecutivo sobre la revisión operativa». Patricia frunció el ceño al mirar su calendario. «No veo nada». Se organizó directamente a través de la pizarra. Isen interrumpió con suavidad. «Algo sobre costos, optimización y márgenes de beneficio». Muy discreto. Las palabras mágicas funcionaron. La expresión de Patricia cambió a una de nerviosa obediencia. «Por supuesto, señor Gray. La sala de conferencias B está disponible. ¿Le invito a un café? Sería perfecto». 1 hora después, Isen se sentó frente a su propio director financiero, Marcus Rix, un hombre en quien confió durante 6 años. La ironía de compartir un nombre falso no se le escapó mientras observaba a Marcus hojear los informes financieros con indiferencia. «Las cifras son realmente impresionantes», decía Marcus, señalando una hoja de cálculo. «Hemos reducido los costos de alimentos en un 37% en los últimos 8 meses. Los gastos de mano de obra han bajado un 22%. Los inversores están encantados». El bolígrafo de Isen garabateaba en su bloc de notas mientras luchaba por mantener la voz firme. «¿Cómo lograron exactamente estas mejoras?» Marcus se reclinó en su silla, claramente orgulloso de sí mismo. «Optimización simple de la cadena de suministro. Renegociamos contratos con proveedores más económicos. Requisitos de vida útil extendida y optimización de personal». El método anterior era francamente derrochador, desechando productos en perfecto estado solo porque sí. Habían pasado 1 o 2 días de una fecha de caducidad arbitraria. «Ya veo». Isen apretó los nudillos mientras agarraba el bolígrafo. «Y la reducción de personal, una decisión brillante, la verdad. Recortamos el personal de panadería en un 60% y pasamos a un modelo de producción centralizada. Una sola planta puede abastecer a 12 sucursales en lugar de que cada tienda hornee individualmente. Mucho más eficiente. ¿Y qué hay de los programas de capacitación?» Marcus hizo un gesto de desdén. «Eliminarlos por completo. Desperdicio de dinero. Si alguien puede manejar una caja registradora y sonreír, eso es todo lo que necesitamos». El dueño anterior estaba obsesionado con todas estas tonterías artesanales. Enseñar a los empleados sobre la calidad de los ingredientes, las técnicas de horneado y la filosofía de servicio al cliente. Un desperdicio total de recursos. Cada palabra era como un puñal en el pecho de Isen. Todo sobre lo que construyó su empresa. Calidad, artesanía, atención genuina tanto a los clientes como a los empleados, había sido desmantelado sistemáticamente. «Los inversores deben estar muy contentos», logró Isen. «Vaya que lo están. Concorde Kitty Group lleva meses impulsando estos cambios. Dijeron que eran necesarios para sobrevivir a la inflación y las presiones del mercado». Marcus se retiró su teléfono y le mostró a Isen un correo electrónico. «Mira este mensaje de su socio principal. Dijo que nuestra transformación era exactamente lo que el mercado demanda». Isen leyó el correo electrónico por encima del hombro de Marcus, con la sangre helada. El mensaje era de David Crane de Concorde Kitty, y era brutalmente explícito. «Siguen priorizando la eficiencia financiera por encima de todas las demás consideraciones. El sentimiento y la tradición son lujos que no podemos permitirnos. Esfuerza más la reducción de costos, independientemente de las métricas de satisfacción del cliente a corto plazo». «Independientemente de la satisfacción del cliente», repitió Isen.
Marcus se encogió de hombros. Mira, la satisfacción del cliente es buena, pero los márgenes de ganancia son lo que mantiene las luces encendidas. Además, la mayoría de los clientes no notan la diferencia. Siguen comprando el café. Siguen comprando los muffins. Mientras los ingresos sigan fluyendo, estamos bien. Y si los empleados se quejan de problemas de calidad, lo gestionamos internamente. Puede haber personal difundiendo negatividad sobre las políticas de la empresa. Malo para la moral. La sonrisa de Marcus se volvió fría. Hemos tenido que despedir a algunos alborotadores, pero así son los negocios. No se puede hacer una tortilla sin romper una pocos huevos. Después de la reunión, Isen se retiró a una oficina vacía y revisó los registros de compras de la empresa en su portátil. Las cifras contaban una historia aterradora. La harina orgánica había sido sustituida por la marca genérica más barata disponible. Los huevos de gallinas camperas se habían cambiado por alternativas de granjas industriales. Incluso los granos de café, que antes provenían de pequeñas granjas sostenibles, ahora provenían de proveedores industriales con precios bajísimos y prácticas cuestionables. Los informes de personal eran aún peores. Panaderos experimentados que llevaban años en la empresa habían sido despedidos y reemplazados por trabajadores con salario mínimo que no recibían ninguna formación. El manual del empleado que Isen había escrito personalmente, que enfatizaba la calidad, la integridad y la atención al cliente, había sido reemplazado por un documento de una sola página centrado exclusivamente en los objetivos de ventas y el control de costes. Pero fue el correo electrónico lo que realmente le asqueó. Mensaje tras mensaje de Concord de Kitty, cada uno impulsando medidas de reducción de costes más agresivas y respondiendo a cada sugerencia con entusiasmo, era alguien de quien Isen nunca había oído hablar. Lial Harding figuraba como el nuevo director ejecutivo. Las manos de Isen temblaban al leer las respuestas de Lial a Concord. Exigencias. Estoy totalmente de acuerdo con eliminar el puesto de control de calidad. Desperdicio de salario. Me encanta la idea de extender la vida útil del producto. Los clientes no notarán la diferencia. Implementaremos el plan de reducción de personal de inmediato. ¿Cuándo lo reemplazaron como director ejecutivo? Isen buscó frenéticamente entre los archivos corporativos y encontró la respuesta escondida en documentos legales. Hace 6 meses, durante lo que se suponía sería su esbacticum para lidiar con la enfermedad de su padre, la junta directiva votó para nombrar a L. Harding como director ejecutivo interino. La votación fue unánime, con Concord de Kitty ejerciendo suficiente influencia para convencer a los demás inversores. Pero, ¿por qué nadie se lo había dicho? ¿Por qué seguía asistiendo a las reuniones de la junta directiva y aprobando decisiones importantes? La respuesta lo golpeó como un mazazo. Ya no aprobaba las decisiones reales. Recibía información cuidadosamente seleccionada mientras la destrucción real de su empresa ocurría a puerta cerrada. Lo mantenían como figura decorativa mientras desmantelaban sistemáticamente todo lo que había construido. Isen cerró su portátil y se sentó en la oficina vacía, rodeado por la sede corporativa. Había diseñado para reflejar calidez y creatividad. Ahora parecía un santuario para sus sueños. Su teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Señor Gray, soy Lena de Pine Avenue. He oído que podría estar investigando asuntos de la empresa. Tengo información que podría interesarle. ¿Podemos vernos? Isen miró el mensaje, con la esperanza ardiendo en su pecho por primera vez en días. Lena, de alguna manera, había descubierto quién era realmente, o al menos sospechaba que no era un cliente más. Y si tenía información, significaba que no estaba librando esta batalla solo. Escribió rápidamente. Mañana, 6 de la tarde, Pioneer Square Park. Ven solo y trae lo que tengas. Al salir del edificio que una vez fue su segundo hogar, Isen se dio cuenta de que la corrupción era más profunda de lo que imaginaba. No se trataba solo de recortar costos o maximizar ganancias. Se trataba de transformar por completo Muffin Street en algo irreconocible,
algo que traicionara todos los principios sobre los que la construyó. ¿Pero por qué? ¿Cuál era el verdadero fin de la partida? El Parque Pioneer Square parecía territorio neutral mientras Eisen esperaba en un banco cerca del viejo tótem, observando a los corredores y paseadores de perros pasar bajo la luz del atardecer. Había llegado 30 minutos antes, en parte por los nervios y en parte para asegurarse de no caer en una trampa. Exactamente a las 6 de la tarde, vio a Lena acercarse con un gran sobremanila apretado contra el pecho. Parecía aún más joven con ropa de civil, vaqueros y un suéter enorme que la hacía parecer una universitaria cualquiera quedando con un amigo para tomar un café. Pero sus ojos reflejaban la pesadez de alguien que ha visto demasiado. «Señor Gray», dijo ella vacilante, sentándose a su lado, pero manteniendo la distancia. «Llámame Marcus», respondió Eisen, manteniendo su disfraz. «Y gracias por contactarme». Eso requirió coraje. Lena soltó una risa amarga. ¿Coraje o estupidez? Ya no estoy segura de que haya diferencia. Miró a su alrededor nerviosa antes de abrir el sobre. Necesito que sepas que lo que estoy a punto de mostrarte podría hacer que me despidan o algo peor, pero ya no puedo callarme. Sacó un montón de fotografías, documentos y correos electrónicos impresos. Llevo meses documentándolo todo. Al principio, pensé que solo era nuestro local el que tenía problemas, pero luego empecé a hablar con amigos que trabajan en otras tiendas de Muffin Street. La primera foto le revolvió el estómago a Eisen. Mostraba un recipiente de queso crema con manchas de moho visibles, preparándose para bagels. La fecha indicaba que se tomó hace solo 3 días. Esto fue en el local del distrito universitario, explicó Lena. Mi amiga Sara tomó esta foto justo antes de que su gerente le dijera que la usara de todos modos. Cuando se negó, la denunciaron por insubordinación y la pusieron en un plan de mejora del rendimiento. La siguiente foto mostraba leche en mal estado mezclada con café, seguida de imágenes de pan mohoso usado para sándwiches. En diferentes ubicaciones. Cada imagen contaba la misma historia. Empleados descubriendo alimentos inseguros, reportándolos y siendo silenciados o sancionados. Y aquí viene lo peor. Lena continuó, entregándole una cadena de correos electrónicos impresa. Esto es de la sucursal de Bellevue. Una empleada llamada Janet Chin intentó reportar violaciones de seguridad alimentaria al Departamento de Salud. Mire lo que pasó. Eisen leyó los correos con creciente horror. Janet había sido despedida inmediatamente por violar las políticas de confidencialidad de la empresa. Pero peor aún, la empresa había impedido de alguna manera que su informe llegara al Departamento de Salud, alegando que era una exempleada descontenta que hacía acusaciones falsas. ¿Cómo es posible?, preguntó Eisen, aunque sospechaba que ya sabía la respuesta. Dinero, contactos. No sé exactamente cómo, pero de alguna manera las quejas simplemente desaparecen. La voz de Lena se quebró. Janet llevaba 4 años trabajando allí. Estaba ahorrando para traer a sus padres de Taiwán. Ahora ni siquiera consigue trabajo en otros restaurantes porque Muffin Street le dio una pésima referencia. El siguiente documento fue como un golpe para Eisen. Era un memorando interno de L. Harding, marcado como solo gestión confidencial. Con efecto inmediato, cualquier empleado que hable sobre la calidad de los alimentos, el origen de los ingredientes o los procedimientos operativos con clientes o terceros será despedido de inmediato. Las quejas del personal sobre las políticas de la empresa deben abordarse internamente únicamente a través de los canales adecuados. Recuerden, la lealtad a la eficiencia de la empresa es lealtad a su sueldo. Lena explicó que distribuyeron esto a todos los supervisores de turno el mes pasado, junto con instrucciones para informar de inmediato a la empresa sobre cualquier empleado problemático. Eisen pasó la página y encontró algo aún más escalofriante. Una lista de empleados despedidos de los últimos 6 meses, 23 nombres, incluida Janet Chin, cada uno con una anotación como excesiva preocupación por la calidad o actitud negativa hacia los cambios de política. Sara, del distrito universitario, estaba en esa lista.
Ahora también, susurró Lena. La despidieron ayer por el incidente del queso crema. Ni siquiera la dejaron vaciar su casillero. El personal de seguridad la escoltó como si fuera una delincuente. ¿Y tú?, preguntó Isen. ¿No te da miedo acabar en esa lista? Lena se quedó callada un buen rato, mirando los documentos en su regazo. Yo sí. Pero entonces me di cuenta de algo peor que perder mi trabajo. Lo miró con lágrimas en los ojos. Me estaba convirtiendo en alguien a quien odiaba. Todos los días servía comida que sabía que era mala a quienes confiaban en nosotros. Sonreía y les quitaba el dinero mientras los envenenaba lentamente. Mi hermanita viene a mi tienda a veces después de la escuela. ¿Y si le sirviera comida en mal estado solo para conservar mi trabajo? Sacó un último documento que le heló la sangre a Isen. Era una impresión de un sitio web interno de la empresa que nunca había visto, titulado Panel de Métricas de Eficiencia. La página mostraba la clasificación de todos los locales de Muffin Street según algo llamado puntuaciones de reducción de residuos y calificaciones de cumplimiento. Así es como nos clasifican. Ahora, explicó Lena. No se trata de la satisfacción del cliente ni de la calidad de la comida, sino de cuánta comida en mal estado podemos convencer a los clientes de comprar. Los gerentes con las puntuaciones más altas reciben bonificaciones. Los que tienen puntuaciones bajas son despedidos. Al final de la página había una sección marcada como informes de inversores solo para Concord. Incluso con sus credenciales falsas de consultor, Isen no podía acceder a esos archivos, pero sí podía ver los datos resumidos. Los ingresos aumentaron un 18% en todas las ubicaciones, mientras que la retención de clientes disminuyó un 34%. Están perdiendo clientes, murmuró Isen. Rápido, coincidió Lena. Pero de alguna manera, las ganancias siguen subiendo. Es como si ya no les importara la repetición de clientes. Solo quieren exprimir hasta el último dólar de quien quiera que entre por la puerta, incluso si esa gente nunca regresa. Mientras permanecían sentados en la creciente oscuridad, Lena compartió más historias que pintaban un panorama de desmoralización sistemática. Los empleados tenían miedo de hablar. Los clientes se enfermaban, pero no lo relacionaban con Muffin Street. Y cualquiera que intentara mantener los viejos estándares era rápidamente eliminado. Hay una cosa más, dijo Lena, con la voz entrecortada. Apenas un susurro. Creo que están falsificando informes a los accionistas. He visto documentos financieros que no coinciden con lo que realmente vendemos. Alguien está falseando las cuentas para ocultar lo mal que están las cosas. Le entregó un último sobre. Hice copias de todo lo que pude encontrar antes de que se dieran cuenta. Depósitos bancarios que no coinciden con las ventas diarias. Informes de inventario que muestran ingredientes frescos que nunca recibimos. Encuestas de satisfacción del cliente que nunca se enviaron. Isen tomó el sobre con manos temblorosas. Esto era todo. La prueba de que la corrupción llegaba hasta arriba. Que los inversores estaban siendo engañados deliberadamente mientras envenenaban a los clientes y aterrorizaban a los empleados para que guardaran silencio. ¿Por qué me das esto?, preguntó. ¿Qué te hace pensar que puedo hacer algo al respecto? Lena se levantó, echándose al hombro su bolso vacío. Porque ayer, después de que te fueras, busqué en Google Consultor de Soluciones de Eficiencia y a Marcus Gray. ¿Sabes lo que encontré? El corazón de Isen se paró. Nada. Ni la página web de la empresa, ni su perfil de LinkedIn, ni rastro de ti por ninguna parte. Lo miró directamente por primera vez en toda la noche. Quienquiera que seas en realidad, no eres quien dices ser. Y ahora mismo, eso me da más esperanza que cualquier otra cosa. Se alejó en la oscuridad, dejando a Isen solo con pruebas suficientes para destruir a quienes estaban destruyendo el trabajo de su vida. Pero mientras estaba sentado allí con las pruebas de fraude y abusos sistemáticos, una pregunta resonó en su mente. Si Concorde Kitty estaba dispuesto a llegar tan lejos para arruinar Muffin Street, ¿cuál era su verdadero objetivo? Isen pasó toda la noche en la oficina de su casa,
rodeado de tazas de café y las pruebas irrefutables que Lena le había proporcionado. Al amanecer en Seattle, finalmente encontró lo que buscaba, enterrado en lo profundo del sistema de archivos corporativos, documentos que revelaban el verdadero alcance del plan Concord Equities. El primer hallazgo se produjo cuando cotejó los acuerdos de inversión originales de Muffin Street con las enmiendas recientes. Oculto en la jerga legal del inciso, la cláusula 47 se le heló la sangre. En caso de que la valoración de la empresa caiga por debajo del 60% del valor máximo de tasación durante 6 meses consecutivos, Concord Equity Group se reserva el derecho de activar una compra obligatoria al valor de mercado actual. Eisen consultó los informes de valoración de la empresa. Hace 6 meses, Muffin Street estaba valorada en $180 millones. La tasación más reciente, completada la semana pasada, mostró un valor de $94 millones, exactamente el 52% del valor máximo. Les faltaban $4 millones para activar la cláusula de compra. Hijo de, susurró Eisen, mientras las piezas finalmente encajaban. Concord no intentaba ahorrar dinero ni mejorar la eficiencia. Estaban hundiendo deliberadamente el valor de la empresa para poder comprarla por una miseria. Profundizó en la cartera de Concord y descubrió algo aún más siniestro. Durante los últimos 5 años, habían ejecutado estrategias idénticas con otras 7 empresas. Habían invertido lo suficiente para ganar influencia en la junta directiva, habían nombrado a su propio director ejecutivo, habían destruido sistemáticamente la calidad y la reputación, y luego habían entrado en acción con una compra a bajo precio cuando el precio de las acciones se desplomó. Cada empresa fue desmantelada posteriormente. Bienes raíces vendidos a promotoras, equipos liquidados, marcas vendidas a cadenas de descuento. Los empleados que habían construido esas empresas fueron desechados como basura, mientras que Concord se llevó enormes ganancias. A Eisen le temblaban las manos mientras revisaba los registros de propiedad de las ubicaciones privilegiadas de Muffin Street. Alguien ya había estado haciendo averiguaciones sobre la compra de los arrendamientos de Inquirer, Pinnacle Development Group, una subsidiaria de Concord Equity. No solo planeaban destruir su empresa, planeaban lucrarse con su cadáver. Un suave golpe en la puerta de su oficina interrumpió sus pensamientos. Eisen, la voz de su esposa Sara era suave pero preocupada. «Has estado ahí dentro toda la noche. ¿Estás bien?» «Estoy bien», respondió, pero su voz se quebró al pronunciar las palabras. Todo lo que había construido, todos los que dependían de Muffin Street para su sustento, todo estaba siendo sacrificado por la avaricia de Concord. Volvió a su computadora y accedió al directorio de miembros de la junta. Allí estaba. Era el perfil de L. Harding, con una foto profesional y una biografía brillante. Según sus credenciales, Lial contaba con una amplia experiencia en reestructuración corporativa y optimización operativa. Lo que la biografía no mencionaba era que Lial había trabajado para Concord Equity durante 8 años antes de estar misteriosamente disponible para asumir el cargo de director ejecutivo de Muffin Street. Eisen consultó el historial laboral de Lyle y encontró el patrón. Era el especialista en limpieza de Concord, el hombre que introducían en las empresas antes de destruirlas. Pero, ¿cómo lo habían nombrado director ejecutivo sin el conocimiento de Eisen? La respuesta estaba en las actas de la reunión de la junta directiva de hacía 6 meses. Eisen no había asistido a la reunión porque estaba en el funeral de su padre. Los demás miembros de la junta habían votado unánimemente a favor de nombrar un liderazgo temporal mientras Eisen lidiaba con su crisis familiar. La moción había sido propuesta por David Crane, socio principal de Concord, y secundada por Margaret Torres, otra inversionista que resultó tener vínculos financieros con Concord. Lo habían planeado a la perfección. Esperen un momento de vulnerabilidad. Ataquen cuando Eisen esté demasiado afligido para luchar. De vuelta. Luego lo mantuvieron al margen mientras destruían sistemáticamente todo lo que había construido. El teléfono de Eisen vibró con una notificación por correo electrónico. Era del departamento legal de la empresa.
Urgente. Por favor, revisen y firmen las resoluciones adjuntas de la Junta Directiva sobre la reestructuración operativa. Urgente. Requiere firma antes del final del día hábil de hoy. Abrió el archivo adjunto y sintió que su mundo se tambaleaba. El documento autorizaba la venta de las 3 ubicaciones más rentables de Muffin Street para cubrir las pérdidas operativas. Los compradores eran empresas fantasma que se remontaban a Concorde Kitty. Estaban acelerando el cronograma. En lugar de esperar a que la valoración bajara naturalmente, estaban liquidando activos activamente para llevar a la empresa a la quiebra. El portátil de Eisen sonó con otro correo electrónico. Este era del propio Lial Harding. Eisen, espero que estés bien. La reunión de la junta directiva se cambió a mañana a las 10 de la mañana. Hablaremos de algunas oportunidades emocionantes para el futuro de la empresa. Espero con interés su opinión. El tono era amable, casi informal, como si Lao no estuviera destruyendo activamente el trabajo de toda la vida de Eisen. Pero en las líneas, Eisen pudo leer el verdadero mensaje. Esto es todo. Mañana terminaremos lo que empezamos. Revisó los registros financieros de Concord una vez más, buscando cualquier debilidad que pudiera explotar. Lo que encontró, en cambio, fue evidencia de su próximo objetivo, una pequeña empresa tecnológica de Portland que acababa de aceptar una inversión estratégica de Concorde Kitty. Los depredadores ya rondaban a su próxima víctima. Pero mientras Eisen contemplaba la evidencia del final corporativo, recordó algo de los documentos originales de constitución de Muffin Street, algo en lo que había insistido cuando era joven e idealista, algo que sus abogados habían considerado innecesario, pero que de todos modos le habían seguido la corriente. El acta fundacional incluía una disposición poco utilizada llamada cláusula de protección de valores. Si la empresa alguna vez se desviaba de su misión principal de calidad, integridad y bienestar de los empleados, el fundador original podía invocar poderes de emergencia para anular las decisiones de la junta directiva y restaurar la visión original de la empresa. En aquel momento, le había parecido una idea romántica, una forma de asegurar que Muffin Street nunca se convirtiera en una corporación sin alma. Ahora podría ser la única arma que tenía. Se fue. Eisen abrió un nuevo documento y empezó a escribir con furia. Si Concord quería jugar duro, les mostraría lo que sucedía cuando intentaban destruir a alguien que no tenía nada que perder. Las pruebas que Lena había arriesgado todo para proporcionar serían su munición. El acta fundacional sería su fundamento legal, y la reunión de la junta de mañana sería su campo de batalla. Pero primero, necesitaba asegurarse de que Lena y los demás valientes empleados que habían alzado la voz estuvieran protegidos. Si este plan fracasaba, Concord iría a por ellos con todo lo que tenía. Eisen cogió el teléfono y marcó un número al que no había llamado en años. Su viejo amigo, Jake Morrison, ahora periodista de investigación en el Seattle Times. Jake, soy Eisen Granger. Necesito tu ayuda y tengo la historia de tu carrera. Mientras le explicaba la situación a su amigo, Eisen sintió algo que no había sentido en meses. Esperanza. Mañana, los depredadores aprenderían que sus presas tenían garras, y que a veces los animales acorralados contraatacan con todo lo que tienen. La sala de redacción del Seattle Times rebosaba de energía mientras Jake Morrison, encorvado sobre su portátil, verificaba frenéticamente la explosiva noticia que Eisen le había dado. 24 horas antes, Jake había estado trabajando en un artículo rutinario sobre los códigos de salud de los restaurantes locales. Ahora, se encontraba ante el mayor escándalo corporativo que Seattle había visto en años. Esto es una locura, Eisen, dijo Jake, levantando la vista de la pantalla. Intoxicación alimentaria, intimidación de empleados, informes falsificados a los accionistas. Si tan solo la mitad de esto es cierto, es material de portada. Es verdad, respondió Eisen, paseándose detrás del escritorio de Jake. Y en 3 horas intentarán terminar el trabajo en la reunión de la junta. La editora de Jake, María Santos, se acercó con expresión sombría.
Hemos confirmado las violaciones sanitarias en 4 lugares. El Departamento de Salud de la ciudad está iniciando una investigación inmediata. Pero, Eason, ¿estás seguro de que quieres hacer público esto antes de la reunión de la Junta? Una vez que esta historia salga a la luz, no habrá vuelta atrás. Eason dejó de pasearse y miró por la ventana de la redacción hacia la ciudad en la que había crecido, el lugar donde había construido sus sueños de la nada. Destruyeron mi empresa, pensando que era demasiado débil para contraatacar. Están a punto de darse cuenta de lo equivocados que estaban. A las 9:47 de la mañana, 13 minutos antes del inicio programado de la reunión de la Junta, el sitio web del Seattle Times publicó la historia de Jaque con el titular, Investigación de Muffin Street. Depredadores corporativos envenenan a clientes y aterrorizan a empleados en un elaborado plan de compra. La historia se volvió viral en cuestión de minutos. El hashtag Muffin comenzó a ser tendencia en las redes sociales a medida que los clientes compartían sus propias experiencias con comida rancia y mal servicio. Algunos exempleados presentaron testimonios adicionales. Los defensores de la seguridad alimentaria llamaron al boicot. Pero Eason no estaba viendo la reacción en línea. Entró en la sala de juntas de Muffin Street con un maletín de cuero que contenía todo lo que necesitaba para poner fin a esta batalla. Los miembros de la junta parecían incómodos cuando entró. David Crane, de Concord Kitty, se sentó a la cabecera de la mesa donde solía sentarse Eason. Su comportamiento habitualmente confiado estaba ligeramente conmocionado. Lee Harding estaba escribiendo frenéticamente en su teléfono, probablemente tratando de manejar la crisis de relaciones públicas. «Caballeros, damas», dijo Eason, tomando asiento con una sonrisa tranquila. «Espero que todos estén teniendo una mañana productiva, Eason». David Crane comenzó, con la voz tensa y una ira apenas controlada. «Supongo que está al tanto de los artículos maliciosos que se publican sobre nuestra empresa. Necesitamos discutir el control de daños». «Oh, estoy muy consciente», interrumpió Eason. «De hecho, soy yo quien proporcionó toda la información al Seattle Times». La habitación estalló. Los miembros de la junta comenzaron a hablar unos sobre otros, exigiendo explicaciones. El rostro de L. Harding palideció al darse cuenta de que su plan cuidadosamente elaborado se estaba derrumbando. «No puedes hablar en serio». Margaret Torres farfulló. «Estás saboteando tu propia empresa». «¿Soy yo?». Eason abrió su maletín y sacó una carpeta gruesa. «O lo estoy salvando de gente que lo estaba destruyendo sistemáticamente para obtener ganancias». Comenzó a colocar documentos en la mesa de conferencias. Las fotografías de comida en mal estado de Lena, los informes financieros falsificados, las cadenas de correo electrónico que prueban el sabotaje deliberado de Concord y los registros de propiedad que muestran sus planes inmobiliarios. «David, ¿te gustaría explicar a los demás miembros de la Junta por qué Concord Kitty planeaba en secreto comprar nuestras ubicaciones privilegiadas a través de empresas fantasma?». Eason preguntó amablemente. «¿O debería empezar con la parte donde instaló al señor Harding aquí para acelerar el colapso de nuestra empresa?». La mandíbula de David Crane se movió en silencio mientras se daba cuenta de la trampa en la que había caído. Alrededor de la mesa, los demás miembros del consejo observaban la evidencia con creciente horror y rabia. «Esto es absurdo». Lao finalmente encontró su voz. «Estos documentos son claramente falsos». «No». Eason sacó su computadora portátil y la conectó al proyector de la habitación. «Permítame mostrarles a todos la presentación interna de Concord Kitty titulada Implementación de la fase 3 de la estrategia de adquisición de Muffin Street». Las diapositivas que aparecieron en la pared fueron devastadoras. Todo el plan de Concord se expuso en un lenguaje corporativo ambiguo, degradación deliberada de la calidad para reducir el valor de la marca, despido sistemático de empleados para eliminar el conocimiento institucional, y finalmente, la compra desencadenada por una fracción del valor real de la empresa. «Eres un hijo de». El miembro de la junta directiva, Robert Chin, respiró mientras miraba a David Crane.
Nos hiciste cómplices de la destrucción de nuestra propia inversión. No, dijo Eason, y su voz interrumpió el caos. Hablemos de algo que el señor Harding y el señor Crane desconocían cuando planearon su pequeño golpe. Sacó los documentos originales de constitución de Muffin Street y pasó a una página específica. Artículo 12, sección 3, cláusula de protección de valores. En el caso de que las operaciones de la empresa violen fundamentalmente sus principios fundadores de calidad, integridad y bienestar de los empleados, el fundador original puede invocar poderes de emergencia para anular todas las decisiones de la Junta y restaurar la misión original de la empresa. Lee Harding se inclinó hacia adelante y entrecerró los ojos para mirar el documento. Esto no es legalmente vinculante. No puedes simplemente. En realidad, puedo. La abogada de Eason, Susan Kim, entró en la sala de juntas con una pila de documentos legales. Acabo de presentar los documentos necesarios ante el Estado. El señor Granger invoca la cláusula de protección de valores con efecto inmediato. ¿Qué significa eso? Margaret Torres preguntó nerviosamente. Susan sonrió fríamente. Eso significa que el señor Harding ya no es el director ejecutivo. Todos los contratos firmados bajo su autoridad están sujetos a revisión y cancelación, incluidos los acuerdos con Concord Equity, y cualquier miembro de la Junta que a sabiendas haya participado en actividades perjudiciales para la empresa puede ser destituido por incumplimiento del deber fiduciario. La sala quedó en silencio, salvo por el sonido del teléfono de David Crane que vibraba incesantemente. Probablemente los inversores de Concord exigían respuestas sobre la historia del periódico. No puedes hacer esto, dijo David. Finalmente, tenemos contratos, obligaciones legales. Violaste tus contratos en el momento en que comenzaste a sabotear deliberadamente la empresa. Eason respondió. La sección 23 de su acuerdo de inversión prohíbe específicamente las actividades que dañen intencionalmente la reputación o la integridad operativa de la empresa. Yo diría que servir comida en mal estado a los clientes sí lo es. Se puso de pie y miró alrededor de la habitación, a los rostros de las personas en quienes alguna vez había confiado. Personas que permiten que la avaricia prevalezca sobre su juicio. Lee, estás despedido. El personal de seguridad le acompañará a la salida. David, los contratos de Concord Equity con Muffin Street quedan rescindidos por la presente en virtud de las cláusulas de incumplimiento ético. Cualquier intento de impugnar esta decisión dará lugar a que se presenten cargos por fraude criminal contra su organización. Como si fuera la pregunta, el teléfono de Eason vibró con un mensaje de texto de Jake Morrison. El Departamento de Salud acaba de anunciar una investigación criminal sobre la administración de Muffin Street. La unidad de delitos financieros del FBI se está involucrando. Esto es enorme. Eason mostró el mensaje a la sala. Parece que las autoridades también están interesadas en sus prácticas comerciales. L. Harding se puso de pie temblorosamente, con el rostro pálido. Esto no ha terminado, Granger. No puedes simplemente. En realidad se acabó, dijo Eason en voz baja. Y señor Harding, no confunda mi silencio con una rendición. Nunca me rendí. Solo estaba reuniendo pruebas. Mientras la seguridad escoltaba a Lial fuera del edificio, David Crane salía furioso, amenazando con demandas que nunca podría presentar. Eason sintió algo que no había experimentado en meses. La satisfacción de una batalla. Pero el verdadero trabajo recién comenzaba. Tenía una empresa que reconstruir, empleados que proteger y clientes que recuperar. Comenzando con una joven llamada Lena, que había arriesgado todo para hacer lo correcto. 3 meses después, Eason se encontraba en el local de Muffin Street en Pine Avenue, observando a Lena capacitar a un grupo de nuevos empleados. La transformación fue notable. Las luces fluorescentes parpadeantes desaparecieron y fueron reemplazadas por cálidas luminarias LED que resaltaban los tonos dorados de las paredes recién pintadas. El aroma de auténticos productos horneados recién hechos llenaba el aire. Y por primera vez en casi un año, la vitrina mostró muffins que realmente parecían apetitosos. Recuerde,
Lena le decía al aprendiz. Si algo no cumple con nuestros estándares de calidad, no lo servimos. Punto. No me importa si eso significa tirar producto o decepcionar a un cliente que quiere algo que no tenemos fresco. Nuestra integridad vale más que cualquier venta. Una de las nuevas contrataciones levantó la mano. ¿Pero qué pasa si el gerente no está de acuerdo? Lena sonrió. La misma sonrisa que una vez había sido forzada y temerosa, pero que ahora irradiaba confianza genuina. Entonces llámame directamente. Cada empleado tiene mi número personal y cada empleado tiene derecho a hablar sin temor a represalias. Esto no es solo una política. Eso es una promesa. Isen sintió una oleada de orgullo al verla trabajar. 3 semanas después de la reunión de junta que lo cambió todo, le ofreció a Lena el puesto de gerente de capacitación regional. Su primera reacción fue reír, pensando que estaba bromeando. Su segunda reacción, después de darse cuenta de que hablaba en serio, fue llorar. Señor Granger, se acercó a él después de que terminó la sesión de entrenamiento. A veces todavía no puedo creer que esto sea real. Créelo, respondió Isen. Salvaste esta empresa, Lena. Todo lo que estamos reconstruyendo comenzó con tu valentía para alzar la voz. Los últimos 3 meses habían sido un torbellino de reconstrucción. Isen había visitado personalmente cada local de Muffin Street, despidiendo a los gerentes que habían aplicado las políticas tóxicas de Concord y ascendiendo a los empleados que habían intentado mantener los estándares a pesar de la presión. El manual del empleado se había reescrito por completo con la aportación del personal de todos los niveles. La campaña Horneado con Integridad se había lanzado hacía 6 semanas, con empleados reales que contaban sus historias sobre la transformación de la empresa. El testimonio de Lena, donde habló sobre la diferencia entre servir comida de la que te avergüenzas y comida de la que te sientes orgulloso, había sido visto más de 2 millones de veces en línea. La respuesta de los clientes había sido abrumadora. Las ventas aumentaron un 43% desde su punto más bajo. Lo que es más importante, los índices de satisfacción del cliente habían alcanzado máximos históricos. Las reseñas negativas que antes inundaban las redes sociales habían sido reemplazadas por historias de redención y renovación. El Departamento de Salud completó su inspección final ayer. Isen le dijo a Lena mientras recorrían la tienda. Puntuaciones perfectas en todas las ubicaciones. Dijeron que fue uno de los cambios más drásticos que jamás habían documentado. Pero no se trataba solo de las métricas comerciales. La verdadera victoria residía en los rostros de los empleados que ya no parecían asustados, que se enorgullecían de su trabajo en lugar de avergonzarse. Isen había implementado programas de participación en las ganancias, beneficios médicos integrales y asistencia educativa. Inversiones que Concord habría calificado de derrochadoras, pero que Isen sabía que eran esenciales. ¿Qué pasó con Concord Equity?, preguntó Lena mientras se sentaban a tomar café y muffins de arándanos recién hechos que realmente sabían a muffins de arándanos. Intentaron demandar por incumplimiento de contrato. Isen respondió con satisfacción. Sus abogados pasaron 3 semanas argumentando que envenenar deliberadamente a los clientes estaba dentro de sus derechos como inversores. El juez no quedó impresionado. La batalla legal había sido rápida y decisiva. David Crane y otros 2 ejecutivos de Concord enfrentaban cargos penales por fraude de valores y conspiración. L. Harding había huido a las Islas Caimán, pero el proceso de extradición estaba en curso. Más satisfactoria fue la reacción en cadena que su exposición había desencadenado. Las otras 7 empresas que Concord tenía los destruidos presentaban demandas con las pruebas que Isen había ayudado a descubrir. Se había iniciado una investigación del Congreso sobre prácticas de inversión predatorias, con el caso de Muffin Street como principal ejemplo. Ayer recibí una llamada de alguien de una empresa tecnológica de Portland. Lena dijo que Concord acababa de invertir en su negocio y quería saber a qué señales de alerta debía prestar atención. Isen sonrió con tristeza. Bien. Cuanta más gente conozca su estrategia, menos víctimas podrán reclamar. Su teléfono vibró con un mensaje de Jake Morrison.
El objetivo de Concord en Portland acababa de rescindir su acuerdo de inversión, alegando diferencias filosóficas. Tu historia está literalmente salvando empresas antes de que sean destruidas. Pero la justicia más dulce llegó en pequeños momentos. Janet Chin, la empleada despedida por intentar denunciar infracciones de salud, había sido recontratada como gerente de distrito con compensación completa y una disculpa pública. A los 23 empleados de la lista de despidos de Lee se les había ofrecido la restitución de sus puestos, junto con ascensos y participaciones en la empresa. «Tengo algo para ti», dijo Eisen, sacando un sobre del bolsillo de su chaqueta. «No es mucho, pero quería dártelo». Lena abrió el sobre y se quedó sin aliento. Era un certificado de acciones, una participación del 5% en Muffin Street, lo que la convertía oficialmente en socia de la empresa que había ayudado a salvar. «No puedo aceptarlo», susurró con lágrimas en los ojos. «Ya te lo has ganado», respondió Eisen. «Todo empleado que se puso de pie en los tiempos difíciles está recibiendo acciones. Esta empresa pertenece a quienes se preocupan por ella, no a depredadores que buscan desmantelarla para obtener piezas». Al acercarse la hora de cierre, Eisen vio a Lena cerrar la tienda con el mismo cuidado que él había usado una vez con su camión de comida original. El círculo se había completado. De una persona preocupada por la calidad a otra, el espíritu de Muffin Street había sobrevivido a su hora más oscura. Sonó su teléfono. Era Margaret Torres, una de las pocas miembros de la junta que realmente desconocía el esquema Concord. «Eisen, solo quería que supieras que otras 3 empresas se han puesto en contacto contigo pidiendo consejos sobre cómo protegerse de inversores depredadores. ¿Estarías dispuesto a ayudarlas a establecer cláusulas de protección similares? Envíame su información», respondió Eisen sin dudarlo. «Vamos a asegurarnos de que esto nunca le pase a nadie más». Mientras conducía a casa por las calles de Seattle donde había comenzado su viaje, Eisen reflexionó sobre la lección que Concord de Kitty había aprendido demasiado tarde. Cuando confundes el silencio de alguien con rendición, puedes descubrir que simplemente estaba esperando el momento adecuado para contraatacar. Y a veces el momento adecuado lo cambia todo.